Granizó hoy. Yo, tú, él, no, porque es un verbo impersonal, carece de sujeto. Entonces, en la 4, llovió a cántaros, llovió es un verbo de tipo impersonal, carece de sujeto. El vocativo no es parte del sujeto ni del predicado. El vocativo es una palabra o grupo nominal, es un sustantivo o grupo nominal, puede ser un pronombre también, que permite dirigirme a alguien a manera de invocación o exhortación, ¿no? Es el caso de Ana, el té está frío. El vocativo es una palabra o grupo nominal, puede ser un sustantivo, un pronombre, un grupo nominal, que permite dirigirme a alguien a manera de invocación o exhortación. Ana, el té está sucio. Aquí el vocativo es Ana. Como el vocativo no pertenece ni al sujeto ni al predicado, siempre va a venir relacionado a una coma. ¿Te acuerdas de la coma vocativa? Cuando el vocativo está delante, con una comita seguida. Cuando está en posición intermedia, entre comas. Y cuando está en posición final, delante una coma. Entonces, el vocativo no pertenece ni a sujeto ni a predicado, por ende, siempre relacionado con su coma. Entonces, ¿qué está frío? El té. ¿Qué se dice del té que está frío? ¿Y qué sería Ana? El vocativo. Entonces, en señores, eso no es bueno. Señores vendría a ser el vocativo. Señores vendría a ser vocativo, claro, porque yo diría, ¿qué no es bueno? Eso. ¿Qué se dice de eso? Que no es bueno. ¿Y qué sería, señores? Mira que viene con su comita. Vocativo. Padre mío, bendíceme. Muy bien. Entonces, Padre mío es el vocativo. Y bendíceme, por ser verbo y tener enclítico, es el predicado. Oye, ¿cuál es el sujeto de las 6? Porque Padre mío es vocativo. Bendíceme, por ser verbo y pronombre enclítico, eso es el predicado. ¿Hay sujeto? No. ¿Cuál sería el sujeto? Ah, fácil. Un sujeto tácito. Padre mío, tú bendíceme, sujeto tácito en las 6. Con esas precisiones, chicos, pasamos a lo siguiente, a la estructura del sujeto, porque primero mi estudiante tiene que saber reconocer el sujeto para poder ubicar su estructura, porque si no me sabe reconocer el sujeto, menos va a poder la estructura. Bien, hasta ahí alguna duda, consulta, sugerencia, chicos. Hasta aquí alguna duda, consulta, sugerencia, por favor, para poder continuar con lo siguiente. Listo. ¿Alguna duda, consulta, sugerencia para continuar, por favor? Bueno, supongo que no. Bien, chicos y chicas. Entonces, continuamos con la sesión de trabajo y ahora vamos a realizar lo correspondiente a lo que es la estructura del sujeto. Bien, el sujeto consta de 4 elementos en su estructura: núcleo del sujeto, modificador directo, indirecto y aposición. Aunque el sujeto podría venir basta que con un núcleo del sujeto, pero puede tener estos 3 complementos de manera opcional. En el sujeto lo primero que debe existir es el núcleo, porque es la palabra central y más importante. No me puedes decir este sujeto solo tiene modificadores o oposición, porque el sujeto lo primero que debe tener es el núcleo. Bien, cumple esta función de núcleo del sujeto el sustantivo. Andrea canta. ¿Quién canta? Andrea, sujeto. O Luis y Andrea cantan. ¿Quiénes cantan? Inés y Luis, 2 núcleos del sujeto. Un pronombre, ella canta. ¿Quién canta? Ella, sujeto. Profesora, pero solo los pronombres personales, no, también los determinativos y los enfáticos. Canta es verbo, ¿quién es pronombre? Entonces, en este caso, el pronombre como sujeto y canta mi verbo respectivo, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién? El pronombre puede ser núcleo del sujeto. Una palabra sustantivada puede ser núcleo del sujeto, sí. Es el caso del infinitivo, terminación ar, er, ir, que cuando no apoya a la frase verbal, funciona como sustantivo. Llorar es triste. Llorar no es verbo porque tiene terminación ar. La conjugación tiene que estar conjugada. En este caso, la conjugación del verbo ser, aquí está el verbo. Yo pregunto, ¿qué es triste? Llorar. Pero llorar es verbo. No es verbo, es un infinitivo y el infinitivo es una palabra sustantivada. Es un sustantivo. Lo bueno es reír. Yo le pregunté cuál es el sujeto y me dijo lo bueno. Lo modificador directo y bueno por ser adjetivo modificador directo. No puedes tener un sujeto solo con modificadores. Es que bueno es adjetivo.
Si está, por ejemplo, cuando dice niño bueno, es adjetivo. Yo digo lo bueno cuando se le antepone el artículo, el adjetivo, lo sustantiva. Entonces, bueno es un sustantivo, por ende constituye el núcleo del sujeto. El modificador directo es aquel que acompaña directamente al núcleo del sujeto y lo hace a través de un determinante, cualquier determinante, determinante artículo, demostrativo, posesivo, indefinido, numeral. ¿Quiénes cantan? Esos niños. Niños, núcleo del sujeto, esos, determinante demostrativo, modificador directo. El adjetivo o frase adjetiva también es modificador directo. Los niños traviesos cantan. ¿Quiénes cantan? Los niños traviesos. Niños, núcleo del sujeto, traviesos por ser adjetivo, modificador directo. Incluso su frase adjetiva, que es un adverbio más adjetivo, más adverbio, traviesos adjetivo, más traviesos, frase adjetiva, modificador directo. El modificador indirecto acompaña indirectamente al núcleo del sujeto. ¿Por qué indirectamente? Porque utiliza un enlace que puede ser cualquiera de las 23 preposiciones del español, como en esos niños de primaria cantan. ¿Quiénes cantan? Esos niños de primaria. Niños, núcleo del sujeto de primaria, como es un grupo preposicional encabezado por preposición, enlace, modificador indirecto. Puede ser también el enlace, la contracción al y del. Esos niños del norte cantan. Niños, núcleo del sujeto del norte, también es un grupo preposicional encabezado por una contracción, modificador indirecto. Otro enlace puede ser el comparativo como, pero el como no aparece solo. Algunas veces puede venir acompañado del así como, tal como, tanto como. Niños como aquellos cantan. ¿Quiénes cantan? Niños como aquellos. Niños, núcleo del sujeto, como aquellos, modificador indirecto. La posición es ese sustantivo o grupo nominal que aparece inmediatamente después del núcleo del sujeto. O sea, profesora, ahí no puede ser modificador indirecto o modificador directo. No, porque es sustantivo. No puede ser modificador directo porque para ser modificador directo hay que ser determinante o adjetivo. Para ser indirecto tiene que utilizar enlace y en este caso ni utiliza enlace ni es determinante o adjetivo. Es un sustantivo o grupo nominal. Entonces constituye una posición explicativa si aparece entre comas y repite la idea del núcleo del sujeto. Es el caso de Tacna, la ciudad heroica celebra su aniversario. ¿Qué celebra su aniversario? Tacna, la ciudad heroica. Tacna, núcleo del sujeto. La ciudad heroica es un grupo nominal que está entre comas y repite la idea del núcleo del sujeto. Por ende, ser un grupo nominal que está tras el núcleo del sujeto, reiterando la idea del núcleo del sujeto, entonces es una posición explicativa. Aposición especificativa es un sustantivo grupo nominal que aclara la idea del núcleo del sujeto, no aparece entre comas. El ingeniero Vargas canta. ¿Quién canta? El ingeniero Vargas. Ingeniero, núcleo del sujeto. Vargas es otro sustantivo que no está entre comas porque no indica lo mismo, sino aclara de todos los ingenieros el que apellida Vargas. Entonces Vargas sería una aposición especificativa. Bien, chicos y chicas, pasamos a la parte práctica. ¿Hasta aquí alguna duda? Entonces continuamos con la parte práctica. Atentos y atentas, por favor. Vamos a hacer primero práctica en la diapositiva para que repasen. Mis padrinos de boda, Juan y Ana, así como ustedes, irán hoy. Lo primero que yo busco es el verbo, irán. Y pregunto, ¿quiénes irán hoy? Mis padrinos de boda, Juan y Ana, así como ustedes. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Alguien me dijo ustedes. No, porque tiene el comparativo como. Juan y Ana, no, porque están entre comas. De boda, no, porque tiene el nexo de o el enlace de. Padrinos, padrinos sí. Mis, determinante posesivo, modificador directo. De boda, utiliza el enlace de modificador indirecto. Juan y Ana, son nombres que repiten la idea del núcleo del sujeto y se encuentran entre comas, aposición explicativa. Así como ustedes, en este caso aparece el comparativo como y todo esto sería un modificador indirecto. Otra. Tu amiga más alta es deportista. Y yo pregunto, ¿quién es deportista? Tu amiga más alta. Bien, yo sé que amiga es el núcleo del sujeto y tú es modificador directo por ser determinante posesivo. Pregunto, ¿más alta es aposición o es modificador directo? ¿Qué dicen? En la 2, más alta, aposición o modificador directo. Te escucho, te leo. Lo que tú creas, ¿no? Creo que es modificador directo o creo que es aposición o si estoy segura,
aposición. Adjetivo. Bien, ¿qué me contestan en la 2? Chicos, participen. ¿Qué tipo de palabra es alta? Yo digo amiga alta. Amiga alta. Amiga es el sustantivo y alta, ¿qué sería? Alta, un adjetivo. Y si a ese adjetivo yo le pongo un adverbio, más alta, ¿qué se forma? ¿Un grupo nominal o una frase adjetiva? Si al adjetivo yo le añado un adverbio, ¿se forma una frase adjetiva o se forma una frase sustantiva? Una frase adjetiva, muy bien. Y esto me parece que lo vimos aquí. A ver, aquí está. Adverbio más adjetivo, frase adjetiva. Muy bien, entonces eso quiere decir que aquí más alta es un adjetivo, es una frase adjetiva. Y entonces, ¿la frase adjetiva puede ser aposición? ¿La frase adjetiva puede ser aposición? No. Entonces, ¿qué función tiene más alta en el sujeto? Modificador directo. Muy bien, Tony, muy bien, Mariana. Entonces, aquí es modificador directo. Ahora, esa bella mujer ganó la beca. ¿Quién ganó la beca? Esa bella mujer, sujeto, predicado. Ahora, esa, por ser determinante, modificador directo. ¿Cuál es el núcleo? ¿Cuál es el núcleo del sujeto de la 3, de la oración 3? ¿Cuál es el núcleo? ¿Cuál es el núcleo? Muy bien, hay que tener cuidado, ¿no? Porque la primera palabra que aparece tras el determinante es el núcleo, no, porque bella es adjetivo y mujer es sustantivo. Por ende, mujer vendría a ser el núcleo del sujeto y bella vendría a ser el modificador directo. Muy bien, correcto. Tu primo Rodrigo viajará hoy. ¿Quién viajará hoy? Tu primo Rodrigo. Tú es modificador directo. Ahora yo te pregunto, si primo es mi núcleo del sujeto, ¿qué es Rodrigo? ¿Qué función tiene en el sujeto Rodrigo? Modificador directo, indirecto o aposición. ¿Qué función tiene Rodrigo en la 4? Muy bien, Tony Chise, Yanira Guaita, muy bien. Por ser sustantivo, que no está entre comas, porque aclara la idea del núcleo del sujeto, entonces Rodrigo vendría a ser una aposición especificativa. Entonces, primo sustantivo, Rodrigo sustantivo, primo Rodrigo, entonces todos tus primos, el que apellida, el que se llama Rodrigo, entonces está especificando. Jóvenes, y si viene el nombre de la persona así, Rodrigo López viajará hoy. ¿Quién viajará hoy? Rodrigo López. Todo, en este caso, por ser nombre propio, todo es núcleo del sujeto, no lo vas a dividir. Si es el nombre propio de la persona, ahí todo es núcleo del sujeto. ¿Pero por qué acá? Ah, porque acá no es nombre propio, es primo Rodrigo, doctor Rodrigo, ingeniero Rodrigo, amigo Rodrigo. En ese caso, allí sí hay aposición, pero si viene solo el nombre de la persona, el nombre propio, el apellido más su nombre, ahí sería todo núcleo del sujeto. Bien, tu amigo peruano viajará hoy. ¿Quién viajará hoy? Tu amigo peruano. Yo sé que tú es modificador directo. Muy bien. Me interesa saber qué función cumple peruano en el sujeto. Peruano es núcleo del sujeto, modificador directo, modificador indirecto o aposición. ¿Qué es peruano en la 6? Peruano en la 6. Va a depender de qué tipo de palabra es. Si es un adjetivo, modificador directo. Si es un sustantivo, aposición, ¿no? Especificativa. Listo. Entonces, es una aposición. Ya. Yo recuerdo que en el tema de adjetivo les puse el ejemplo, chicos, por favor, les dije, una cosa es novio peruano y otra cosa es el peruano.
Si yo digo novio peruano, novio es el sustantivo y peruano es el adjetivo gentilicio. Pero si yo digo el peruano, el artículo a ese adjetivo gentilicio lo sustantiva. Entonces, en el peruano, peruano sería sustantivo por el artículo. ¿Ya? Entonces, pero si yo digo niño peruano, amigo peruano, peruano es un adjetivo gentilicio. Entonces, en esta preguntita, amigo es el núcleo del sujeto por ser sustantivo y peruano es el adjetivo gentilicio, por ende es modificador directo. Muy distinto a que yo te ponga como en la 7, el peruano. ¿Quién viajará hoy? El peruano. Entonces, acá no me vas a decir porque hay este adjetivo. ¿Por qué? Por la presencia del artículo se ha sustantivado. Y en la 7, peruano está como sustantivo por la presencia del artículo. Porque si diría el amigo peruano en la 7, peruano sería un adjetivo gentilicio. Y amigo sería el núcleo del sujeto. Pero en este caso no hay sustantivo, el artículo ha sustantivado al adjetivo y lo ha convertido en un sustantivo. 8. Viajar cuesta mucho. ¿Cuál es el verbo? ¿Viajar o cuesta? ¿Cuál es el verbo de la oración? Porque yo necesito ubicar el verbo conjugado para encontrar el sujeto. ¿Cuál es el verbo de la 8? Chicos, tengo que pasar a parte práctica en diapositivas de la semana. Por favor, ¿qué respondemos en esa oración? ¿Cuál es el verbo principal de esa oración? Bien, entonces, ¿el verbo cuál es? Ya, para que sea el verbo de la oración, a ver, vamos a ver. Para que sea el verbo de la oración, tiene que ser, a ver, aquí te había dicho, a ver, hemos trabajado predicado, no, acá hemos trabajado. Para que sea el verbo, yo lo reconozca en cuanto a sujeto y predicado, recuerda que yo te dije que tiene que ser, acá, 1. El verbo tiene que ser conjugado. Viajé, viajaste, viajamos. Si tiene terminación ar, ir, no es verbo, es verboide. Si tiene terminación ado, ido, toso, chojo, bo, no es verbo, es verboide. Si tiene terminación ando, endo, yendo, no es verbo, es verboide. Entonces, en esa pregunta, ¿cuál es el verbo? Entre viajar y cuesta, el verbo que está conjugado es cuesta. Viajar no, viajar es un verboide infinitivo que cuando no apoya la frase verbal funciona como sustantivo. Y en este caso yo diré, ¿qué cuesta mucho? Viajar. Y viajar es mi núcleo del sujeto. No es verbo, es verboide. Ese abogado no es mi primo. Verbo es. ¿Quién no es mi primo? Ese abogado. Sujeto. ¿Qué se dice de ese abogado? Que no es mi primo. Ese modificador directo, abogado, núcleo del sujeto. Ten cuidado cuando aparece sobre todo el verbo copulativo. Delante del verbo copulativo aparece en este caso el no. Puede estar omitido también. Ahora, delante de este aparece una coma, no. Cuando suceda eso y haya verbo copulativo, no vas a decir cuál es el sujeto, cuál es el predicado. Cuando sea este caso, lo primero que aparece es el sujeto y lo que aparece después es el predicado. Ahora, si se te presenta una oración similar, pero delante del adverbio de negación o delante del verbo aparece una coma y hay verbo copulativo, entonces esta coma de aquí es una coma hiperbática. Y entonces tu sujeto vendría a ser mi primo. Mi primo no es ese abogado. ¿Listo? Entonces, cuando aparece así y verbo copulativo, lo primero que aparece es sujeto y lo que aparece después el predicado. Pero si viniera cuando hay verbo copulativo una coma, esa coma es coma hiperbática. Eso me está indicando que el sujeto es mi primo y el predicado sería ese abogado, no es ese abogado mi primo. Y el sujeto sería este caso. Eso solo va a pasar cuando haya verbo copulativo y la coma hiperbática respectiva. En las otras oraciones, a veces viene la coma hiperbática, a veces no viene. Y yo tengo que buscar dónde está el sujeto que puede estar al inicio, al medio, al final.
Pero cuando hay verbo copulativo, la cosa es más mecánica. Si no hay coma hiperbática, lo primero es el sujeto y lo que aparece después es el predicado. Si hay coma hiperbática, lo que aparece al final es mi sujeto y todo lo que aparece primero, el adverbio y el verbo, constituyen el predicado. A tener cuidado con la 9 y la 10. Vamos a pasar ahora a la parte práctica. Pasemos a la parte práctica. ¿Listo? Con todos esos datos pasamos a la parte práctica. Aquí dice, ubica el sujeto de la oración. Solo te pide que ubiques el sujeto. Para eso yo te voy a ayudar identificando el verbo. Y el verbo es cantan. El verbo es cantan, que es un verbo no copulativo. Pero en este caso, me parece, no estoy segura, pero me parece que han considerado la coma hiperbática. Entonces yo pregunto, ¿qué cantan en la puerta de tu casa? No puede estar encabezado por preposición. Además, la puerta no canta. Entonces será ¿quiénes cantan? Y entonces ese es el sujeto. ¿Cuál es el sujeto de la 11? ¿Quiénes cantan? ¿Cuál es el sujeto de la 11? Porque ahí hay una coma hiperbática, ¿no es cierto? En este caso sí ha venido. En los verbos no copulativos a veces viene la coma hiperbática, a veces no viene. Cuando hay verbo copulativo, ahí sí. Y justo te he enseñado en la oración 9 y 10. En este caso parece que ha venido una coma hiperbática porque el sujeto no puede ser pues en la puerta de tu casa porque eso no canta. Entonces sería, ¿quiénes cantan? Los pajaritos. Si solo es los pajaritos el sujeto, entonces sería la oración así. Los pajaritos en la puerta de tu casa cantan andinos por la mañana. Ah, no, pajaritos. Entonces mi sujeto también sería andinos. Hasta allí es tu sujeto. Y quedaría así. Los pajaritos andinos cantan en la puerta de tu casa por las mañanas. Bien, entonces aquí está el sujeto, lo que te resta es el predicado. El sujeto se encuentra en la alternativa D, que esa es tu clave de respuesta. Bien, chicos y chicas, pasamos a la pregunta número 12. ¿Listo? Pregunta 12. Marque la alternativa que no puede funcionar como sujeto de una oración. Entonces, no puede funcionar como sujeto de una oración. Y cuando se refiere al sujeto de la oración, te está diciendo que no puede funcionar como núcleo del sujeto. ¿Qué alternativa no puede ser núcleo del sujeto? ¿Qué marcarías tú en la 12? Chicos, ¿cuál de estas no puede ser núcleo del sujeto? Recuerda que el sustantivo sí puede ser núcleo del sujeto. El pronombre puede, por ejemplo, yo puedo decir acá, María canta, sí. Pronombre, ella canta, sí. La señorita canta, sí. Del al, ¿canta? No puede ser del al. Una proposición sustantiva, la que canta es mi amiga, la que canta, que equivale a decir la cantante, una estructura verbal que se puede reducir a un sustantivo. Sí puede ser el sujeto de la oración. No puede ser sujeto de la oración, es decir, el núcleo del sujeto, la preposición al o del. La respuesta, la alternativa D en la pregunta número 12. Bien, pregunta 13. ¿Cuál es el sujeto de esta oración? Tienes que ubicarme el sujeto de esta oración. Muy bien, entonces ubicamos verbos. Detrás de las cortinas es, mi verbo es este. Muy bien. Y observa que este es tu verbo y es un verbo de tipo copulativo, que yo ubico si hay verbo, si hay coma hiperbática y no hay. Entonces ya sabes cuál es el sujeto y predicado, porque cuando hay verbos copulativos, sujeto y predicado, su ubicación es mecánica, a no ser que hubiera una coma hiperbática, que en este caso no la hay. Entonces yo te pregunto, ¿cuál es el sujeto de la 13? Y yo te he enseñado en esta última oración que era sobre ese abogado no es mi primo, ¿no? Entonces, lo primero sujeto y lo demás es el predicado. Si hubiera una coma hiperbática, a la inversa. Lo primero el predicado y lo que aparece al último el sujeto. Entonces, en este caso, si hay verbo copulativo y no hay coma hiperbática, ¿cuál es el sujeto? Solo las cortinas, entonces diría, las cortinas es un buen sitio para esconderse detrás de. No. ¿Cuál es el sujeto?
el sujeto, muy bien, ahora sí lo están haciendo bien, el sujeto, cuando hay verbo copulativo, su reconocimiento es mecánico. Como no hay coma hiperbática, lo primero es el sujeto y lo que aparece después de este es el predicado. A no ser que hubiera acá un adverbio de negación, que los adverbios son parte del predicado. Entonces, ubico acá, digo, entonces, profesora, mi sujeto sería detrás de la cortina. Mi sujeto, correcto. ¿Qué se dice de detrás de la cortina? Predicado, que es un buen sitio para esconderse. Cuando hay verbo copulativo, su identificación es así mecánica, a no ser que haya una coma, que ya te he explicado. Ahora, el sujeto es detrás de las cortinas, esa es tu clave de respuesta. Ahora yo te pregunto, ya tengo la respuesta, pero yo quiero que me digas, ¿cuál es el núcleo del sujeto? ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Si te preguntaran esta misma oración, ya está, ese es el sujeto. Oye, ¿cuál es el núcleo? ¿Cuál es el núcleo? Ahora te estoy preguntando el núcleo. ¿Cuál es el núcleo? Tengo que pasar a descanso. ¿Cuál es el núcleo? Ya, mientras van descansando, van pensando cuál es el núcleo de ese sujeto. Bien, chicos, pasen a su descanso 10:46, 10:47 regresan porque ya es 10:41. Señorita monitora, 10:47 regresamos, por favor. Chicos y chicas, pasen a su descanso. Bien, vamos a descansar un ratito y de allí continuamos. Señorita monitora, 5 minutos, por favor. No, regresamos con esta pregunta. Regresamos con esta pregunta, resolvemos una más y de ahí recién entramos a predicar. ¿Listo? Gracias, chicos.